Hoy he querido realizar este video como una especie de recordatorio y también para irnos ubicando en el nuevo año litúrgico que vamos a comenzar a vivir. Con las primeras vísperas del primer domingo del tiempo litúrgico de Adviento comenzamos cada año un nuevo año litúrgico. Este año lo comenzaremos este 1 de diciembre, es decir, el día de mañana. Y termina la hora nona del último día del año litúrgico. Es decir, este año litúrgico terminará el sábado aproximadamente poco después de mediodía. Esto de las vísperas, esto de la hora nona, de horas litúrgicas, trataremos de verlo en otro video más adelante al revisar lo que es la liturgia de las horas. Pero hoy es importante saber que la intención de la Iglesia es que los fieles escuchen, reflexionen y se alimenten espiritualmente con todo el contenido de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura. Es por ello que se ha repartido el tiempo de un modo que los fieles reciban porciones necesarias de Sagrada Escritura a su debido tiempo. Esto significa que en cada misa dominical se está recibiendo solamente una parte de este alimento espiritual y ciertamente para quienes van diariamente a misa lo reciben aún con mayor abundancia. De este modo, la Iglesia ha dividido las lecturas bíblicas en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Es decir, si una persona participa atentamente en la misa dominical durante 3 años, habrá escuchado prácticamente toda la Sagrada Escritura. Y también escuchará un poco más completamente si por un espacio de 2 años participa misa todos los días. Y bueno, aunado a esta división de ciclos A, B y C, la Iglesia también ha dividido las lecturas bíblicas de acuerdo al año civil. Es decir, las lecturas se dividen en 2 grupos que van alternándose según el año par o año impar. Durante el año litúrgico 2017-2018, este que acabamos de vivir, estábamos en el año litúrgico par, ya que la mayor parte del año estuvo transcurriéndose en el 2018. El 2018 termina con un 8, que es un número par. De ese modo también, el año litúrgico 2018-2019 que estamos por comenzar, estaremos en el año impar, por terminar con 9, que es un número impar. También algo importante a conocer es que el año litúrgico está dividido en algunos tiempos que llamamos fuertes, como el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, y otro tiempo que llamamos ordinario. Y a este tiempo se le llama ordinario porque hacemos referencia a la vida ordinaria, a la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo, lo que hacía aquí en la tierra. Y bueno, más adelante también haremos un video explicando cada tiempo litúrgico, lo que significa el año litúrgico. Por ahora es también importante señalar que cada domingo, en cuanto al Evangelio Dominical se refiere, el orden de los ciclos A, B y C, coincide con los 3 primeros evangelios del Nuevo Testamento, es decir, los evangelios sinópticos. Al ciclo A corresponde leer cada domingo el Evangelio según San Mateo. Al ciclo B corresponde leer San Marcos. Y durante el ciclo C corresponde el Evangelio según San Lucas. Y al terminar el ciclo C, regresamos al ciclo A para comenzar con San Mateo. Por eso les decía que en 3 años, yendo cada domingo a misa, se lee y se meditan todos los evangelios sinópticos. Pero ahora bien, ustedes saben que los evangelios son 4. Y la pregunta puede ser, ¿cuándo se lee el evangelio según San Juan? El evangelio según San Juan se lee durante el tiempo de Pascua y durante algunas solemnidades durante estos 3 ciclos de A, B y C. Entonces, durante este año litúrgico estaremos en el ciclo C.
y por tanto cada domingo estaremos leyendo y meditando el Evangelio según San Lucas. Veamos algunos datos interesantes de este Evangelio. Esto con el fin de introducirnos al conocimiento del mismo y que podamos recordar cada domingo el sentido de cada pasaje evangélico que se nos estará ofreciendo, que a nivel general pues nos va a anunciar un camino a seguir. Antes de todo, es útil decir que el Evangelio según San Lucas pertenece a lo que se llama obra lucana. Se llama así porque San Lucas no solo escribió el Evangelio que lleva su nombre, sino también los Hechos de los Apóstoles. Son dos libros que pudieran ser uno solo, ya que el Evangelio nos cuenta la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento de su ascensión, mientras que los Hechos nos narran los acontecimientos ocurridos a partir de su ascensión y hasta que el Evangelio se anunció por todo el mundo conocido. De esa manera, pues vemos los acontecimientos de los primeros tiempos de la Iglesia, cómo fue su crecimiento, su difusión por todo el mundo conocido, la fuerza de su mensaje, los primeros cristianos, cómo vivían, el trabajo que hizo el Espíritu Santo en los primeros apóstoles y ciertamente pues todo lo relacionado con la obra de salvación en los primeros años de la Iglesia. La pregunta primera que nos vamos a hacer es ¿cómo afirmamos que el autor de esta obra lucana, del Evangelio según San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, es el mismo San Lucas? Es este compañero de San Pablo, que tantas veces el mismo San Pablo nos hace referencia. Pero bueno, el primer testimonio es un documento que se llama canon o fragmento muratoriano. Este canon es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En esta lista pues figuran los nombres de los libros que se consideraban en los primeros siglos de la Iglesia pues como los libros canónicos del Nuevo Testamento. Es un fragmento que está escrito en latín y que fue descubierto por Ludovico Antonio Muratori, que vivió entre los años 1672 y 1750. Y descubrió este canon en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Y es un manuscrito que ciertamente data del siglo VII, pero que la lista que él menciona pues viene fechado en torno al año 170 después de Cristo, ya que refiere como reciente el papado de Pío I, muerto en el año 157 después de Cristo. Este canon muratoriano dice: pero el pastor de Hermas fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma, bastante reciente, en nuestros propios días, cuando su hermano Pío ocupaba la silla de obispo en la iglesia de la ciudad de Roma. Es decir, era uno de los papas. Los libros canónicos mencionados en esta lista son aproximadamente los mismos que se tienen hoy por canónicos neotestamentarios, con algunas variaciones. Este fragmento muratoriano acepta 4 evangelios. 2 de ellos son Lucas y Juan. Escribe textualmente que el Evangelio según San Lucas también habla de los Hechos de los Apóstoles y de 3 epístolas de Pablo, entre otras. También tenemos otras fuentes de algunos padres de la Iglesia, como por ejemplo San Irineo de León, que vivió entre los años 130 y 220, que comenta: Lucas, que acompañaba a Pablo, ha publicado en un libro el Evangelio predicado por él. También en otro texto, un prólogo antimarcionista, datado entre el año 160 y 180, un prólogo hecho para cada evangelio, dice Lucas, sirio de Antioquía, de profesión médico, discípulo de los apóstoles y compañero de Pablo hasta su muerte, que no era casado y no tenía hijos, murió a los 84 años en Beocia, Grecia. Ya siendo escritos el Evangelio de San Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, movido por el Espíritu Santo, escribe su Evangelio en la región de Acacia, exponiendo su Evangelio a los fieles de Grecia.
Esto es lo que dice este prólogo del Evangelio según San Lucas. Un prólogo, como les digo, datado en el año de los años 160 al 180 después de Cristo. De esto entonces vemos que Lucas era de origen pagano, pero también era un culto médico. Es el mismo querido médico que habla San Pablo en alguna de sus cartas. En su carta a Filemón, en su segunda carta a Timoteo, en su carta a los Colosenses. También, por otro lado, por información encontrada en la obra lucana, pues se sabe que fue escrita por la misma persona. Tanto lo que nos dice el Evangelio según San Lucas como los Hechos de los Apóstoles, pues viene narrado, viene escrito por una sola persona, por una misma persona, de acuerdo a los datos que viene al interior, pues, de estos dos libros. Bien, ahora veremos otros datos interesantes del Evangelio de San Lucas y vamos a hablar del destinatario del Evangelio. Por la introducción del Evangelio sabemos que el destinatario es Teófilo. ¿Pero quién es este Teófilo?, se preguntarán. Los exegetas, o sea, los estudiosos de la Sagrada Escritura, dan varias opciones. La primera es que Teófilo, que viene del griego teo y filos, que significa amigo de Dios, San Lucas quiere expresar que es un personaje del cual se pudiera decir que es cualquier persona que ama a Dios. Es decir, tú o yo somos este Teófilo. Es decir, es un evangelio dirigido a cada uno de nosotros, escrito y que se puso el nombre de Teófilo para representar a cada uno de los oyentes. También Lucas usa el concepto ilustre cuando describe a este Teófilo, y este calificativo ilustre indica que posiblemente fue una persona verdadera a la cual escribió San Lucas. También en esta introducción, en el prólogo, San Lucas usa un verbo en griego, katekeo, y esto indica que este Teófilo era una persona que tenía necesidad de una formación más sólida. Es decir, San Lucas escribe para verificar y confirmar la consistencia de la fe de su destinatario. Eso también implica a nosotros, porque también estamos en este proceso de conocer el Evangelio y de ser catequizados por el mismo evangelista. Entonces, aun cuando haya escrito a una persona que era realmente alguien que ocupaba conocer más profundamente a Cristo, también nosotros nos podemos ubicar en este Teófilo. También indica que pudo haber sido, pues, un oficial de la corte romana por este calificativo de ilustre. De esto se concluye, pues, que era una persona que ya había recibido noticias de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En cierto sentido ya había sido evangelizado, pero pues quería conocer aún más sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto San Lucas lo pone por escrito. Una tercera indicación es que el Evangelio, pues, fue escrito por San Lucas para los cristianos provenientes del paganismo y que tenían algunas dudas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. En este Evangelio se nos da a entender y se nos clarifica la vida y los hechos de nuestro Señor Jesucristo, y también a estos cristianos que tenían estas dudas, pues se les da a entender y se les clarifica estos hechos. Y es por ello que también se indica que este evangelio es un evangelio universal, que es un evangelio para todos. Teófilo sería un ícono de los paganos a los cuales escribe San Lucas. Y por último, también San Lucas, mientras escribía, pues posiblemente tenía en mente a las personas y a las comunidades situadas en las grandes ciudades, donde existían fuertes contrastes sociales. Es decir, había minorías pobres, había muchos enfermos, muchos descartados, muchos necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Por eso San Lucas escribe en su evangelio cada uno de los habitantes de estas grandes ciudades, y estos serán temas tratados en su evangelio, y que de esto hablaremos más adelante. Ahora hablaremos de las fuentes de dónde tomó la información San Lucas para escribir su evangelio.
Y es que sabemos que San Lucas no conoció personalmente al Señor Jesús. Ciertamente San Lucas es el primero en afirmar que antes de él ya habían escrito otros sobre la vida y hechos del Señor Jesús. En el mismo prólogo lo indica. Pero también las fuentes que ya podemos afirmar es que son el Evangelio según San Marcos, ya que casi la mitad de este Evangelio fue tomado por San Lucas para escribir su Evangelio. También se puede pensar de algunas fuentes que seguramente no fueron conservadas por escrito, como los testimonios orales de los apóstoles o de la Virgen María, ya que recordemos que solo San Lucas escribe con detalle la infancia de nuestro Señor Jesucristo, aquel encuentro del ángel con nuestra Madre María, aquel encuentro de nuestra Madre María con su prima Santa Isabel, y así algunos detalles que solamente en San Lucas se encuentran, y por lo tanto que algunos llaman el Evangelio de la infancia, y que se presume que todos estos detalles de la vida, de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, pues fue contado por nuestra Madre María a San Lucas. También está la fuente tan famosa llamada la fuente Q, que es una fuente de la cual probablemente pues tomaron información los tres evangelios sinópticos, tanto San Mateo como San Marcos como San Lucas. Y también hay quienes aseguran que otras fuentes posibles fue un posible diario de viaje de San Pablo. Lo cierto es que existe en el Evangelio según San Lucas un material inédito recopilado por él y que no está en otros evangelios, como por ejemplo la parábola del Hijo Pródigo, o que ahora llamamos del Padre Misericordioso, aquel pasaje que nos habla del rico Epulón y el pobre Lázaro, también el pasaje del buen samaritano o el episodio de Zaqueo. También lo que nos narra el pasaje del ladrón arrepentido en la cruz o la resurrección del hijo único de la viuda de Naín. Además, como ya hemos comentado, por los textos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Del lugar y la fecha de composición, podemos decir que el Evangelio va colocado entre los años 70 y 80 después de Cristo, ciertamente después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, ya que en San Lucas 21 podemos ver esta descripción de la caída de la ciudad. Mientras que del lugar de la composición del Evangelio, no sabemos exactamente el lugar exacto, pero es lógico pensar que fue en una grande ciudad del Imperio Romano. Muchos estudiosos dicen que probablemente fue Antioquía, ya que esta ciudad presenta algunas características que el Evangelio según San Lucas nos presenta, como por ejemplo, el Evangelio según San Lucas es misionario, es universal, es abierto a todos. Presenta también un vocabulario que busca de evitar semitismos, es decir, un vocabulario propio de esta tierra de la Palestina, esta tierra de Israel, de la lengua semítica. Además, San Lucas en su evangelio indica que conoce bien el mundo mediterráneo, conoce bien el mundo existente fuera de Israel, y por algunos, digamos, errores geográficos que presenta el evangelio según San Lucas, que después los podemos comentar a su debido tiempo, pareciera que desconoce la situación de la tierra del Señor. Y también pues, San Lucas escribe con un estilo muy elegante, con un griego clásico, que da a entender pues, esta situación de que él escribió el Evangelio fuera de esta tierra de Israel. ¿Cuál fue entonces la finalidad de San Lucas al escribir este Evangelio? Sobre todo tiene una finalidad universal, una perspectiva católica. Pero también podemos decir que es un escrito de carácter apologético, ya que confronta la apertura del poder civil de su tiempo con el cristianismo, escribiendo el Evangelio para aquellos que trataban bien a los cristianos. En ese sentido apologético, pues el Evangelio hace ver la relación que tenían los cristianos con el mundo judío o hebreo, sobre todo con aquellos que se oponían a la predicación del Evangelio.
Por último, es un evangelio que llama la atención sobre la autoconciencia cristiana, de la propia comprensión que tenían los cristianos sobre sí mismos. En ese sentido, el evangelio transmite un mensaje a aquellos que estaban abandonando la fe debido a las diversas persecuciones. Por ello explica mucho la relación entre el pecado y la misericordia. Será también llamado el evangelio según San Lucas como el evangelio de la misericordia. De igual modo, trata también muchos temas de cómo tratar a aquellos que son pobres, que viven afuera de la sociedad, los marginados, los descartados. Estos son temas escritos por San Lucas y la finalidad era conocer estas situaciones y cómo el mensaje cristiano pues impregnaba en cada una de estas situaciones. Ya para concluir este video, solamente mencionar los grandes temas que maneja San Lucas en su Evangelio y de los cuales estaremos meditando durante este año litúrgico, durante este ciclo litúrgico C, y que es importante tenerlo en mente para saber en dónde nos ubicamos, dónde nos ubica San Lucas en el Evangelio y qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces el primer tema de San Lucas es la ciudad. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siempre se dirige a la ciudad. Fue en una ciudad donde llamó a los 72 discípulos. Siempre personas de todas las ciudades andaban detrás de Jesús. Jesús sana a un leproso dentro de una ciudad. También, pues siempre nuestro Señor Jesús va hacia la ciudad de Jerusalén, y la ciudad de Jerusalén será un punto importante de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El segundo tema importante para Lucas son los contrastes sociales. En Lucas siempre aparecen estos contrastes sociales entre los pobres y los ricos, entre los fuertes y los débiles, entre los privilegiados y los no privilegiados. Y esto pues lo podemos ver, por ejemplo, en el canto, en el Magnificat, el canto de la Virgen María, en la predicación de Juan Bautista. También lo podemos ver en las bienaventuranzas que nos narra San Lucas, en la historia del pobre Lázaro y del rico Epulón, también en la historia de Zaqueo, en la oferta que da la pobre viuda casi al final del Evangelio. Son temas que hablan de los contrastes sociales. También otro tema importante para San Lucas son las multitudines, la muchedumbre de gente que siempre aparecen a un lado de Jesús. Va a ser un dato muy interesante que vamos a estar escuchando, de que siempre nuestro Señor Jesucristo está junto a mucha gente. Eso lo vamos a ver especialmente pues cuando va a narrar las bienaventuranzas y también en los diversos discursos que él va a dar durante el Evangelio. Otro tema importante es el tema de la comida. Durante el Evangelio vamos a estar reflexionando sobre cómo la comida va ligado a la cuestión del hambre. Vamos a hablar mucho sobre banquetes, sobre el pan, sobre la mayoría de la gente que sufre por el hambre, y cómo pues muy poca gente pues se la lleva haciendo banquetes en los grandes palacios, ¿no? Inclusive vamos a recordar pues en Zaqueo cómo nuestro Señor Jesucristo fue invitado por Zaqueo a comer a su casa, ¿no? También otro tema importante en Lucas, pues van a ser las mujeres. Van a tener un espacio relevante en todo el Evangelio, comenzando por nuestra Madre María, por su prima Elizabeth, por la profetisa Ana, por diferentes mujeres que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que están junto a Él, junto a los apóstoles, especialmente María Magdalena, que es esta mujer sospechosa, ¿no? Víctima de las fuerzas del mal. También va a estar Juana, la esposa de un hombre importante de una ciudad. Va a estar Susana y va a estar diferentes mujeres que ayudan a nuestro Señor Jesucristo en su evangelización.
Va a estar también la suegra de Pedro, va a estar la viuda de Naím, va a estar aquella mujer que sufría de una hemorragia interna. Van a estar las hermanas Marta y María también como protagonistas de este evangelio. Y así vamos a encontrar pues diferentes mujeres que van a ser testigos de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Un tema importante para San Lucas es la dignidad de la mujer y cómo la mujer siempre está al centro del mensaje cristiano. También otro tema importante en el evangelio es la oración. Nuestro Señor Jesucristo siempre aparece en muchas ocasiones haciendo oración. Lo vamos a ver en el capítulo 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 9, en el 11, en el capítulo 22, en el capítulo 23. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre de oración y eso lo vamos a encontrar siempre en este evangelio. Pero no solamente él oraba, sino también invitaba a las personas a orar, a no cansarse de orar y de orar en los momentos difíciles. También San Lucas pone como relevancia un tema que es el ahora. Siempre el momento presente, el tiempo, el hoy, siempre va a ser importante para San Lucas. También San Lucas nos va a transmitir lo que es la alegría como un tema importante, una alabanza a Dios, porque Él nos va a transmitir estos cantos como el Magnificat, como el Benedictus. También nos va a hablar de esta entrada de Jesús a Jerusalén con la gente que era llena de alegría, ¿no? Nos va a hablar cómo después de la curación de algunos, como leproso, siempre va a regresar con esa alegría de haber encontrado la sanación. Y así en diferentes momentos nos va a hablar de la alegría. De igual modo, un punto central en el Evangelio según San Lucas va a ser pues la misericordia. La misericordia dada a los pecadores, a los samaritanos, a los paganos, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Entonces es un punto transversal del Evangelio este tema de la misericordia. También otro tema importante para San Lucas va a ser el caminar. Constantemente vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos en camino, siempre andando hacia una ciudad, hacia encontrarse con alguna persona. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, va a instruir en el camino a sus discípulos. También pues esta comunidad va a ser llamada la comunidad llamada En Camino, ¿no? Otro tema importante que va unido al tema de la misericordia va a ser el tema de la conversión. San Lucas en su vocabulario pues siempre va a utilizar esta palabra de la conversión, del perdón, del arrepentirse, y va a ser el contenido pues también de la predicación de Juan el Bautista y de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que los discípulos son enviados también a proclamar la buena noticia de Jesús y del reino, y siempre va a ser una llamada constante a la conversión. Otro tema importante ya al final del Evangelio pues va a ser el camino de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. El destino de nuestro Señor Jesucristo es Jerusalén, especialmente para morir, donde Él va a realizar la voluntad de Dios. Y también, en cierto sentido, el último tema que trata y que es importante, pues una teología de la historia, en donde pues siempre San Lucas nos va a narrar una historia de la salvación dividida en 3 fases, ¿no? Que va a hablar sobre el Antiguo Testamento como una preparación, como una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo en la historia. Luego nos va a hablar de la historia terrena de nuestro Señor Jesucristo y del tiempo de la iglesia, que ciertamente desde el Evangelio de San Lucas no se ve tanto, pero se ve desde el Evangelio, desde los Hechos de los Apóstoles. Entonces estos son 13 temas que durante el año litúrgico vamos a estar viendo como temas importantes del Evangelio según San Lucas. Entonces todo esto que hemos visto, pues espero que nos ayuden para prepararnos para vivir este año litúrgico y también como formación a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe. Hasta aquí es todo. Dios les bendiga, paz y bien. Favor de hacer sus comentarios en la página, darle like y compartir, ya que esto es una buena noticia para todos ustedes.
Pase bien, Dios les bendiga.